Pues toca hablar de Samu Rodríguez, un futbolista, un jugador que se oficializó ya hace unas cuantas semanas, pero que nos faltaba tratar este tema, hablar sobre este jugador que se ha incorporado a la entidad carballona por una cifra que ronda esos 400.000 euros por lo que han sacado diversos medios. No es una cantidad importante, pero para ser un futbolista que para muchos a lo mejor era desconocido, un futbolista que no tiene así de primeras un gran cartel, pues puedes llegar a sorprender esta inversión sin ser tampoco una, una cantidad tremenda. Un jugador que ha pasado principalmente su carrera en estos últimos años en el Alcorcón, jugador de 21 años, joven, un futbolista que no está contrastado, es un poquito lo contrario a lo que es Juan Cruz, un futbolista que llega con cierta, después de haber tenido cierta relevancia en el fútbol español, después de haber jugado en la primera y en la segunda división, pues en el caso de Juan Cruz podemos decir que es un poco, está en las antípodas, ¿no? Acaba de empezar, un jugador que veremos de lo que es capaz de darle a este equipo. Con esto ahora no quiero decir que sea un jugador que esté verde, de hecho lo siento, pero no le he podido ver en los últimos meses y es un jugador que tampoco puedo aportar mucho sobre él, no puedo dar una opinión clara sobre lo que le puede dar este Real Oviedo y de si es un jugador adecuado para lo que busca este equipo y para lo que es necesario en esta categoría. Vamos a hablar de sus datos, de algunas cifras y de lo que le puede llegar a aportar, pero repito, sin tener esa certeza o sin tener claro cuál es este jugador, qué realmente es lo que le puede dar a este equipo, pero creo que algo podemos decir sobre él. 21 años, como decíamos antes, procedente del Alcorcón, 400.000 euros. A priori muchos pueden decir que el futbolista que está abocado a ser el titular en esa posición pues es Juan Cruz, pero veremos lo que dicta, sobre todo el rendimiento, no sobre el verde, que al final es lo que realmente es importante más allá del nombre, aunque Samu Rodríguez en primera instancia pues tenga menos cartel que Juan Cruz. Pasó por el Talavera de la Reina, en concreto estuvo en el juvenil, también estuvo en el juvenil del Fuenlabrada, también estuvo en el Tribal Promesas Alcorcón, jugó 23 partidos en la 23-24 y marcó 2 goles. En la 23-24 también estuvo con el Fuenlabrada en la primera federación, y ya la 24-25 daba el salto a otro equipo madrileño, al Alcorcón B. Juega 7 partidos y llegó a debutar también con el primer equipo, ya que jugó 26 partidos con el Alcorcón en primera ref, marcó un gol y dio 2 asistencias, y la 25-26 ha sido su mejor temporada, donde ha jugado 35 partidos, ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias. Este futbolista de 21 años que acumula 148 partidos en estos últimos años, 6 goles y 5 asistencias. Repito, los clubs que acabamos de repasar, ¿eh? Estas son las estadísticas de los clubs que acabamos de mencionar. Un jugador que hablan de él, de que tiene esa suficiencia para recorrer la banda, un poco correcalles, jugador que sabe prodigarse ofensivamente, un futbolista que en ese sentido tiene bastante peso y es un jugador que tiene gasolina para realizar ese tipo de trayectos, para realizar ese tipo de internadas. Repito, es por lo que hablan de él. Estamos hablando, por tanto, de un futbolista con capacidad para ser importante en la parcela ofensiva, no solo defensivamente es que pueda manejarse, sino que también en lo ofensivo es un jugador que tiene cierta importancia, ¿no? A nivel de mercado, ¿cómo está? Pues bueno, vale 250.000 euros, lateral izquierdo, y su valor ha ido ascendiente, es decir, estamos hablando de que en él pues destaca esa pendiente que ha ido ascendiendo y que, bueno, demuestra que es un jugador que está yendo pues de menos a más en estos últimos meses, en estos últimos años, y que está creciendo y que es un futbolista en ciernes, ¿no? Posiblemente. Tampoco lo puedo decir con una seguridad rotunda porque, repito, no lo he visto apenas, pero sí que creo que es un futbolista que puede ser interesante esta incorporación, habrá que verle, al final los que saben pues son los directores deportivos, y es un jugador que como decía al inicio, de primeras parece que va a ser el suplente de Juan Cruz y vamos a ver cómo interpreta ese rol. Al final creo que el fichaje puede ser similar a lo que hizo el Real Oviedo en su día con Rain, eso sí, teniendo en cuenta que no aspira a día de hoy o no tiene la necesidad del Real Oviedo de que sea su primera baza. Cuando llega Rain se produce la venta de Abel Bretones y tienes a Carlos Pomares, pero creo que a día de hoy la posición
puede estar mejor cubierta en ese sentido, ya que se te va dos futbolistas que han tenido su peso en los últimos años, Rain en segunda y Javi López en primera, pero traes a un refuerzo de mayores garantías, y luego a un Samu Rodríguez, que es ese perfil de lateral más joven, bueno, que se está preparando y se está bueno, sí, está preparando su carrera, y todavía, bueno, es un jugador que tiene que demostrar más. En cambio, Juan Cruz pues es un jugador que ya ha demostrado mucho y que ya le ha dado bastante a sus respectivos equipos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que no tienes la necesidad tan alta como cuando llegó Rain, de que ese futbolista en una edad temprana ya te rindiese de inicio. Hombre, estaría bien, ¿no?, que rindiese acorde a lo que pide esta categoría, porque eso es un plus, porque eso significa que es un buen fichaje posiblemente. Ojalá que se pueda dar esa situación, pero no estás en la situación tan urgente de que ya de primeras te rinda un jugador como Samu, de 21 años. Creo que eso al final pues es un poco aligerar un poco la carga y evitar ya de primeras que se produzcan esas precipitaciones, esa exigencia tan alta. Bueno, eso ayuda, y vamos a ver luego también cómo congenian, ¿no?, Juan Cruz y Samu en esa demarcación, en ese lado izquierdo. Al final, bueno, está bien también tener un perfil más veterano para que el joven pueda aprender de él y pueda desarrollarse y acabar siendo mejor futbolista. Son dos laterales que posiblemente sean diferentes. Es verdad que Juan Cruz en sus inicios era un lateral llegador, pero con el paso del tiempo ha ido cambiando un poco o mutando, y se ha convertido más en un lateral que destaca por lo defensivo que por lo ofensivo. De hecho, Juan Cruz le hemos visto jugar en el Osasuna como central. En cambio, Samu, pues hemos hablado de esa capacidad para percutir por el lado izquierdo, para ser incisivo, y estamos hablando de dos piezas que pueden llegar a tener ambos, bueno, su protagonismo, pero de primeras yo creo que Juan Cruz es el que apunta a ser el titular. Ya veremos en ese primer partido ante el Granada y cómo se va desarrollando la pretemporada, pues a partir de ahí podremos establecer más conclusiones y poder hablar más de este dueto, de esta pareja, de este tándem, que así en principio diría que va a ser difícil verle a los dos jugar sobre el terreno de juego a la vez, de manera simultánea. Se puede dar la situación en caso de que quiera meter un doble lateral, pero en general, con lo bien que están reforzadas a día de hoy las bandas, dudo que veamos frecuentemente ese tipo de situaciones, ¿no? Se puede dar en algún partido, ¿por qué no? Pero creo que por norma general es algo que no se va a dar y que no sería lo común, ¿no? Así que Samu Rodríguez se incorpora a la disciplina carballona, como hemos dicho, lateral llegador, con cierta capacidad para asociarse, y que vamos a ver lo que es capaz de darle a este Real Oviedo. Interesante ver estos próximos partidos de pretemporada para empezar a sacar esas primeras conclusiones sobre este futbolista. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece que apoyéis el vídeo, así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.